cuando pensaba en la esposa de Harrison, Isabella, era evidente que los gustos de Harrison y los míos estaban en extremos opuestos. Isabella era pura, elegante y sorprendentemente hermosa, como si hubiese sido pintada con pinceladas delicadas, todo lo que yo no era. Harrison ajustó sus gafas y volvió a suspirar, murmurando por lo bajo, todo el esfuerzo que he puesto en criarte. La verdad, Harrison solía hablar mucho de criarme. Técnicamente no estaba equivocado, pero aún así se sentía raro escucharlo. ¿Vienes o no? Isen, que se había adelantado, se giró y nos llamó. Solo entonces Harrison y yo volvimos a ponernos en marcha. ¿Crees que los aldeanos estarán bien? Mi pregunta hizo que Harrison me mirara con una expresión confundida. No sabía nada del altercado con los aldeanos durante el rescate de Emma y Víctor. Le conté brevemente lo que había pasado en ese momento, y su rostro se transformó en una expresión inusualmente severa. ¿Cómo se atreven a hacer algo así contigo? Murmurando con tono oscuro, Harrison dijo que ni siquiera comérselos vivos sería suficiente para calmar su furia. Era raro oírle decir algo tan violento, pero me resultó curiosamente reconfortante. Harrison era la única figura de autoridad que aún sentía que podía apoyar. Harrison siempre mostraba un comportamiento sereno y tranquilo, pero dadas las circunstancias, había visto en él una variedad sorprendente de emociones en poco tiempo. Después de todo, ¿cuánta gente logra mantenerse firme en momentos como estos? Mientras tanto, Isen, notando el enojo de Harrison, lo miró de reojo antes de dirigirse a mí. Si aparece alguien así otra vez, no habrá más opción que echarlo del pueblo. ¿Hablas en serio? Entrecerré los ojos hacia Isen. Sé lo que piensas de mí, Cherry, pero ser justo no significa dejarse pisotear. Pensaba que sí eras un dejado. Isen casi había muerto corriendo de un lado a otro para salvar a la mayor cantidad de personas posible justo después del fin del mundo, ¿no? Cherry, no soy tan blando como crees. Después de todo, me llaman el perro rabioso de Benten. Asentí a regañadientes, con una expresión escéptica. ¿Estás orgulloso de que te llamen el perro rabioso de Benten? No hay razón para odiarlo. La gente se estremece solo de escuchar ese nombre. Entonces, ¿debería sentirme orgullosa de que me llamen la loca de la casa embrujada? Ese sí suena genuinamente demente, así que me preocuparía. Mejor eso que compararme con un perro, ¿no crees? ¡Guau! Isen seguía soltando pequeñas exclamaciones, como si estuviera sorprendido por algo. No sabía que le parecía tan impresionante, pero preferí no preguntar, temiendo una respuesta rara. ¿Qué hacen ustedes dos? Perdón, Harrison. Vamos. Avergonzada, cerré la boca y empecé a caminar en silencio. Isen, por su parte, seguía a su ritmo sin preocuparse. Por cierto, ¿quién se atrevió a llamarte loca? Harrison, cuyo afecto hacia mí solía ser exagerado, palabras de Amy, no mías, preguntó con una voz cargada de furia contenida. No podía decirle la verdad, que la mayoría de los aldeanos de Brunel me llamaban así, porque sentía que Harrison podría prenderle fuego a la casa del anciano del pueblo. No todos me llamaban así. Muchos también me decían, señorita. Murmuré estrella de azúcar por lo bajo, avergonzada de decirlo en voz alta. Harrison frunció el ceño. Señorita. ¿Azúcar? A nuestro lado, Isen soltó una carcajada. Yo opté por el silencio como defensa. De cualquier forma, seguimos caminando hacia la casa del anciano, intercambiando charlas ligeras y sin importancia en el camino. Pensándolo bien, ¿cuándo fue que Isen y yo empezamos a hablarnos tan naturalmente? Ah, cierto. Fue entonces. Cuando me dijo que ya no importaba lo que hubiera hecho antes del fin. Era evidente que la actitud de Isen hacia mí cambió a partir de ese momento. Eso es algo positivo, se vea como se vea, ¿no? Isen y yo nos llevábamos sorprendentemente bien. Quizás su insistencia constante en que éramos socios había terminado por afectarme. Además, era el único que soportaba mis tonterías. Ignora la basura que dicen, Cherry. Solo ensuciará tu alma, solía decir. Cuando mis emociones se salían de control, era Isen quien me ayudaba a centrarme. De todas formas, después de liberar a los aldeanos cautivos,
el trabajo de Isen aquí estaría terminado. Hasta el día en que ya no me necesites, Cherry. Recordaba haberle oído decir eso. A estas alturas, deseaba que Isen se quedara más tiempo en la casa feliz, pero no podía predecir sus intenciones. ¿Y si me tiro al suelo y le digo que aún lo necesito? Pero por alguna razón, sentía que eso saldría mal, y que Isen podría irse fastidiado. Su forma de pensar era tan peculiar que no podía anticipar lo que haría. Por aquí. Isen, actuando como si conociera la casa del anciano a la perfección, nos dio con confianza. La casa del anciano estaba en un callejón residencial, a una cuadra de la calle principal de Brunel. Era una casa sencilla de 2 pisos, con un patio amplio. Cuando abrimos la puerta y entramos, encontramos a un grupo de personas atadas con sogas, acurrucadas junto a una columna en la sala. Eran unas 10. Nos miraban con caras llenas de miedo, temblando violentamente. Probablemente pensaban que éramos parte de la facción Quint. Por un momento, lamenté no haber traído a Emmy, cuyo rostro podría haberles resultado familiar. Pero pronto, algunos comenzaron a reconocernos a Isen y a mí. Sus cuerpos se estremecieron mientras nos señalaban con las manos atadas. No podían hablar por las mordazas en la boca, pero sus gestos frenéticos dejaban claras sus emociones. Isen, Harrison y yo comenzamos a desatar a los cautivos con calma. Aún así, el ambiente estaba cargado de tensión. Quizás era por el prejuicio que se había formado en mí desde que los aldeanos intentaron matar a Víctor y Emma. No podía quitarme de la cabeza que, al liberarlos, podrían volverse contra nosotros o incluso intentar hacernos daño. Si mostraban cualquier tipo de hostilidad, estaba completamente dispuesta a seguir la sugerencia de Isen y expulsarlos del pueblo sin dudarlo. Este pueblo ahora nos pertenecía. Cualquier reclamo de propiedad anterior al apocalipsis ya no tenía sentido. Fuimos nosotros quienes expulsamos a los monstruos y eliminamos a los intrusos. En un mundo donde la sociedad había colapsado y todos vivían bajo amenaza constante, esta era la realidad, sobrevivir era lo único que importaba. Para mi sorpresa, ninguno de los aldeanos atados en la casa del anciano mostró hostilidad ni agresión hacia nosotros. Parecía que su miedo superaba todo lo demás. Sé cómo sucedió esto. El primero en hablar fue el anciano del pueblo, que había mencionado antes que este año cumplía 60. Me volví hacia él y pregunté, los sobrevivientes de Quint intentaron secuestrarlos, ¿verdad? Sí, dijeron que nos llevarían como esclavos. Aseguraban que necesitaban trabajadores para desarrollar las montañas detrás del pueblo Brunel. La que respondió fue una mujer sentada junto al anciano. Trabajadores para desarrollar las montañas detrás del pueblo Brunel. Yo había asumido que los sobrevivientes de Quint venían a robar comida y suministros, pero parecía que sus planes eran mucho más ambiciosos. Aunque tenía sentido. Las montañas detrás de Brunel eran un recurso valioso. Fue una de las razones principales por las que finalmente decidí comprar la casa feliz. Mirando a los aldeanos exhaustos y desaliñados, dije, esas personas están muertas. Los mordieron los monstruos. Los monstruos también desaparecieron. Un silencio pesado llenó la habitación tras mis palabras. Los aldeanos se miraron nerviosamente, intentando procesar lo que acababan de oír. Entonces, la mujer que había hablado antes me preguntó de nuevo, entonces, ¿quién mató a los monstruos? Nosotros. ¿Ustedes 3? Tenemos más personas en nuestro grupo. Esta vez fue Harrison quien respondió. La voz calmada y firme de Harrison transmitía autoridad, lo que hacía fácil confiar en él. El pueblo ahora está a salvo. Los intrusos y los monstruos han sido eliminados. Sin embargo, si quieren que siga siendo seguro, tendremos que construir barricadas en las entradas. Necesitaremos su ayuda para reconstruir el pueblo, ¿nos ayudarán? Los aldeanos dudaron, se miraron entre sí, y poco a poco comenzaron a ponerse de pie, uno a uno. ¿Qué hay que hacer? Ustedes nos salvaron. Por supuesto que ayudaremos. Sus respuestas fueron sinceras y llenas de determinación. Ah, Harrison. Realmente era diferente. Tenía algo en su forma de hablar, un tono persuasivo que calmaba e inspiraba confianza. La voz de Harrison provocaba eso. Me hice una nota mental,
Debía dejar que él diera los discursos a partir de ahora. En ese momento, una de las mujeres se me acercó y me tomó las manos con fuerza. Su acción atrajo la atención de todos hacia nosotras. Te vi hace unos días, comenzó, dudosa. Llevabas al doctor a cuestas. Y usaste ese hacha para acabar con los monstruos. Sus palabras causaron revuelo entre los aldeanos. Uno por uno, comenzaron a acercarse para agregar sus propios testimonios. Yo también lo vi. Estaba escondido en el segundo piso de la armería. Tú limpiaste todos los monstruos afuera, ¿cierto? Oh, yo también lo vi. Eres increíblemente fuerte. Muchas gracias. Las expresiones de gratitud empezaron a llegar una tras otra, y yo me rasqué la mejilla, avergonzada, mientras aceptaba los agradecimientos. ¿Quién lo diría? Tanta gente me había visto cargando a Nox. Le molestaría mucho si se enterara. No fui solo yo. Todo nuestro grupo trabajó en equipo. De ahora en adelante, todos tenemos que unir esfuerzos si queremos sobrevivir. Tomé las manos de los aldeanos mientras hablaba, y ellos asintieron con fervor, sus rostros llenos de gratitud y esperanza. Nos salvaste la vida. Ahora nuestras vidas son tuyas. No, eso ya es demasiado dramático. Mi respuesta incómoda provocó risas en el grupo, y no pude evitar sonreír junto a ellos. Por suerte, estos aldeanos eran distintos de aquellos que habían intentado matar a Víctor y Emma. Sí, personas como estas me recordaban que, incluso en un mundo colapsado, todavía había esperanza.